Gracias a todos. Muy buenas tardes, aquí desde Costa Rica. Los saludo desde Guapiles. No vivo aquí, sino que estoy precisamente en un encuentro regional de profesores de matemática, docentes de primaria, y me invitaron a dar un taller, entonces estoy desde la zona atlántica del país. Eh, Realmente es un honor por participar en esta red y particularmente en el seminario permanente. Sí, la idea ahorita es, bueno, voy a hablar un poquito sobre la educación matemática en Costa Rica. Precisamente hemos pasado por una reforma muy importante y voy a hablarles un poco de eso. Primero un preámbulo sobre cómo estamos organizados aquí en Costa Rica, tanto a nivel de primaria, secundaria, universidad, y luego entrar un poco ya en lo que es la reforma, algunos de los problemas que nos hemos enfrentado ante esta reforma, pero también oportunidades y cosas buenas que ya han aparecido. Entonces, eso es un resumen a grosso modo de la charla. En primera instancia, la estructura de la educación primaria y secundaria en Costa Rica, la primaria se divide en dos ciclos y el primer ciclo es donde está el primero, segundo y tercer grado, segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto. Primer grado son niños de 7 años, segundo de 8 y así sucesivamente. En secundaria, el tercer ciclo es séptimo, octavo y noveno, y el ciclo diversificado, que es décimo y undécimo. En el caso del duodécimo se hace para los colegios técnicos, que es un porcentaje importante aquí en el país. Y luego una reforma que se hizo, que inicia precisamente a partir de este año, es que se incorporan pruebas nacionales. Antes existía la prueba nacional del bachillerato, así se llamaba, que se aplicaba en undécimo año. Sin embargo, esa prueba se eliminó y pasó ahora hay otra prueba que que es una prueba nacional, que se llama la prueba FARO. Y entonces, con la particularidad, bueno, tiene varias particularidades de que eh, se va a aplicar tanto en primaria, en el quinto año de primaria y en el décimo de la educación secundaria. Esto, así como lo han explicado las autoridades del Ministerio de Educación Pública, es precisamente para que no se vea como una prueba nacional como el fin de un ciclo, sino más bien se aplica un año antes de la terminación tanto de la primaria como de la secundaria, para tener la oportunidad de ver si en ese año que queda mejorar aspectos que se pudieron detectar en esa prueba nacional. Después, en la educación superior, bueno, se divide, digamos, en pregrado, grado y posgrado. Eso sí ya es más conocido, creo que eso es bastante internacional. Y es el diplomado, profesorado, bachillerato, licenciatura, la especialidad, la maestría, el doctorado. Normalmente ya ahora la mayoría de carreras en las universidades ya solamente tienen grado o posgrado. ¿No? Normalmente no se trabaja con pregrado. Y es la cantidad de créditos, y esa ahí en la columna derecha es la cantidad de créditos que se ocupa para cada una de esas, para cada uno de esos grados. Sí es importante, bueno, en la formación inicial en Costa Rica, en la educación primaria, bueno, vamos a dividir en educación primaria y educación secundaria. Los de educación primaria son los encargados de impartir el primero y segundo ciclos que vimos anteriormente, o sea, la educación primaria, valga la redundancia. Esta es una educación generalista e integral, como ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, esta es una tabla de algunas universidades públicas y privadas que ofrecen la carrera de enseñanza de primaria y las materias que no vamos a leer acá, pero las materias que llevan del área de matemática. En la mayoría de los casos son dos matemáticas las que llevan. ¿Okay? Hay universidades que tienen más de dos, ¿verdad? Pero como pueden ver es bastante parecidos unas a otras. Y para que tenga una idea de un currículo, escogí una de las
de los planes de estudio de cualquiera de estas universidades para que mostrarles. Y como pueden ver, pero realmente ese plan de estudio es bastante representativo con respecto a las otras universidades, en donde, como se puede observar, los futuros docentes de primaria reciben una pedagogía general, didácticas generales, y ya luego, como tienen que dar estudios sociales, matemáticas, ciencias, eh, entonces español, entonces normalmente lo que hacen es trabajar estudios sociales, ciencias, didáctica de estudios sociales, didáctica de ciencias, etcétera. Y esa particularmente era de una universidad adventista, por eso es que hay algunas materias como vida y enseñanza de Jesús y demás, pero las otras universidades no tienen esas materias, pero sí la mayoría sí coinciden en unas pedagogías generales y ya luego trabajar con perdón, con materias específicas, que es lo que pasaba aquí en matemática, que en los currículos solamente durante todo su plan de estudios solamente aparecen 2 o 3 materias a lo sumo de matemática. Inclusive llama la atención, por ejemplo, estas carreras que dicen matemática para primer ciclo y matemática para segundo ciclo, ya que se piensa, digamos, como lo vamos a ver ahora, el currículo de primer ciclo significa que hay que trabajar todas las áreas matemáticas, 5 áreas que plantea el currículo, y en el segundo ciclo también, eso significa que hay que trabajar matemáticas para primer ciclo y hay que trabajar números, geometría, estadística y probabilidad, relaciones y álgebra, medidas, y entonces lo veo creo que un poco complicado, pero bueno. Eh, con respecto a secundaria, la formación inicial en Costa Rica en la educación secundaria son los encargados de impartir clases en tercer ciclo y ciclo diversificado, y tradicionalmente lo que hace es que lo que ha pasado tradicionalmente es que se han ofrecido o se ofrecen eh, cursos de matemática y cursos de educación. Y como siempre lo digo yo, por Marte de magia, ya uno es profesor de matemática y tiene que enfrentarse a 30, 35, 40 estudiantes de secundaria, eh, tal vez con bases matemáticas, con algunas ideas en pedagogía, pero sin ningún tipo tal vez de formación real. Más adelante les comento los cambios que están haciendo algunas universidades con respecto a esto. Este es un plan de estudios de una universidad para que ustedes vean más o menos eso, algo parecido. Lo que les comentaba, materias de matemática, materias de, de, de educación, ¿verdad? Entonces, eso es solamente para que tengan una idea. Por otro lado, el Ministerio de Educación Pública está organizado administrativamente hablando eh, el país está dividido en 27 direcciones regionales, que son las que aparecen en esa figura. A pesar de ser un país tan pequeño, entonces a nivel del MEP se divide en 27 direcciones regionales. Esto es muy importante porque más adelante también lo voy a tocar. Cada una de esas 27 direcciones regionales tiene lo que se llama un asesor pedagógico de matemática. Este asesor pedagógico de matemática ha jugado un rol importante en este proceso de reforma que más adelante les voy a comentar. Entonces, para tenerlo claro, son 27 direcciones regionales en las que está dividido el Ministerio de Educación Pública. Bueno, ¿qué pasó en el 2010? Bueno, obviamente hay una historia previa, pero no vamos a hablar, por ejemplo, de los programas anteriores, o qué contenían los programas anteriores, o por qué se hizo un cambio curricular, etcétera. Eso, por cuestión de tiempo, no lo voy a tocar. Pero sí, digamos, sí es importante, por ejemplo, qué pasó en el 2010. Eh, Se crea un grupo, precisamente el ministro de Educación en ese momento, don Leonardo Garnier. eh, Voy a leer ese texto que dice: contamos con el apoyo externo de un equipo de expertos coordinado por Ángel Ruiz, que venía trabajando en las universidades desde hace muchos años en el tema de enseñanza de las matemáticas,
que conocían bien las fortalezas y debilidades del sistema costarricense y que había estudiado diversas experiencias exitosas en el mundo. Este equipo trabajó en conjunto con asesores nacionales y docentes de matemática en preparar una reforma integral de nuestros programas de matemática. Fue un trabajo minucioso, sistemático y muy responsable. Entonces, precisamente, este grupo se forma, como les decía, a partir del año 2010. A finales del año 2010 se conforma este grupo que se llama Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica y que aquí hay algunos de los compañeros que son parte del equipo. Pongo la foto porque sí es importante, creo que es muy importante reconocer la visión del ministro en ese entonces, el ministro de Educación, pero también una visión de Ángel Ruiz y para poder tener no solo investigadores, no solo docentes, no solo administrativos, sino un equipo que tenga un poco de cada uno de ellos. Por ejemplo, de derecha a izquierda, bueno, está Ángel Ruiz, que es el director, Marianela Zumbado, ella es profesora de secundaria de un colegio en Heredia, Edison de Faria, profesor pensionado de la Universidad de Costa Rica, Grace Vargas, ella es maestra de una escuela de educación primaria de atención prioritaria en San Ramón, que no es en el centro de Costa Rica, por decirlo así, en el área metropolitana. Hugo Barrantes, también profesor pensionado de la UCR y de la UNED. Mi persona, que yo en ese momento estuve trabajando como asesor nacional de matemática. Erasmo, que es profesor de secundaria de una zona muy cerca de Nicaragua, de Upala. Luis Hernández, que es un profesor de un colegio técnico de Cartago, y Keibel Ramírez es profesor de un colegio también de San Ramón. Faltan otros compañeros como Edwin Chávez, que también conocemos, que es profesor pensionado de la Universidad Nacional. Y entonces, ahora que se incorporó Joana, que también es otra profesora. Entonces, como lo pueden ver, es un equipo bastante interesante en el sentido de que yo recuerdo que cuando se estaban haciendo los programas, como siempre digo, los pleitos académicos que se hacían, porque por un lado estaba un compañero diciendo una cosa, pero la realidad de la educación, que era lo que vivíamos nosotros como profesores de secundaria, decía otra. Entonces, poder llegar a un acuerdo académico para ver qué es lo que se plasmaba en la reforma, eso fue fue muy muy interesante, un arduo trabajo, eso sí, y demás. Entonces, en el 2012, el 21 de mayo del 2012, se aprueba una reforma curricular o nuevos planes de estudio, programas de estudio, que esos programas de estudio se abarca la reforma desde primer grado hasta undécimo. Este dato es interesante porque precisamente cuando don Leonardo habló con Ángel Ruiz de hacer una reforma, don Leonardo habló de hacer una reforma en secundaria, que era, digamos, donde habían muchos problemas. Sin embargo, Ángel Ruiz dijo, si vamos a hacer algo, quisiéramos algo ya más global. El ministro dijo que estaba de acuerdo y por eso se hizo una reforma desde la primaria y secundaria, como lo veremos un poco más adelante. Los elementos principales que tiene el currículo es un enfoque principal, tiene, bueno, la resolución de problemas con énfasis en contextos reales, que también se utiliza la resolución de problemas como metodología para la enseñanza de las matemáticas o enseñar matemática en primaria. El currículo tiene conocimientos y habilidades específicas, lo organiza las áreas matemáticas, que ahorita las vamos a ver, y las habilidades específicas son capacidades en corto plazo. Entonces, como pueden ver en el siguiente gráfico, que ya de hecho, inclusive, solo este gráfico rompe por completo cómo se trabajaban las áreas en el currículo anterior. Por ejemplo, en el currículo anterior se trabajaba álgebra después de octavo año de colegio y, y, previo a eso nunca no se trabajó nada o no se trabaja nada de álgebra. Lo mismo en estadística sucedía más bien que se trabajaba en primaria, pero en secundaria no se trabajaba la estadística. Y habían otros temas ahí importantes. Entonces,
el currículo, como lo pueden ver aquí abajo, estos son los años lectivos, desde primer grado de escuela hasta 11º de colegio, y cómo las áreas se distribuyen en cada uno de esos años escolares de una forma, depende del año escolar, pero cómo siempre están presentes todas las áreas en todo momento. Y entonces, por ejemplo, pueden ver que en números, esta parte gruesa de acá es en primaria, que es obvio que la parte de números sí ocupa una mayor cantidad de tiempo. Pero, por ejemplo, algo muy importante e interesante es cómo las relaciones y álgebra se trabaja desde el primer grado de escuela, ¿verdad? Como esto en contraste total con respecto a los programas anteriores que les comentaba que se trabajaba en, desde la secundaria. Eh, Luego, la estadística y probabilidad. Este currículo tiene un fuerte que fue darle una posición importante a la estadística y la probabilidad. Y entonces, que también se trabaja desde la primaria y en secundaria inclusive, hay que dedicarle un poco más de tiempo. En el caso de la estadística y la probabilidad, digamos, ha sido un tema interesante, pues, estos dos temas son interesantes porque precisamente, y que tocan con la formación inicial de los docentes. Por ejemplo, como lo vimos ahí rápidamente anteriormente, a los docentes de primaria normalmente no reciben nada de relaciones y álgebra en su formación inicial. Y por otro lado, los docentes de secundaria reciben, si acaso, un curso de estadística y probabilidad, pero es teórica, es una estadística eh, de- descriptiva, inferencial. Y entonces, eso significa que, bueno, como lo vamos a ver ahora, había ahí un reto importante, que era cómo trabajar con docentes o plantear un currículo así y que los docentes pudieran responder a una situación de estas en donde su formación inicial es escasa, al menos en esos dos temas. Eh, entonces, la integración vertical es muy importante, eso es fundamental. Bueno, inclusive es algo muy importante del currículo es que los programas de estudios es uno solo para todo, o sea, la fundamentación es única para primaria y secundaria. No es que existe una fundamentación para primaria o existe una fundamentación para secundaria. Entonces, esto es importante porque precisamente esta integración se ve claramente que era otra de las deficiencias que tenía el currículo anterior, el salto que existía entre la primaria y la secundaria, un salto muy grotesco para los estudiantes y en este currículo precisamente buscamos que este séptimo año, precisamente como es integrado, que este séptimo año sea de acomodo, por decirlo de cierta forma, para que los estudiantes no sientan mucho la diferencia. Después, muy importante, se trabajan con procesos matemáticos. El currículo le ha dado mucha importancia a los procesos matemáticos y los trabajamos con 5 procesos matemáticos que son plantear y resolver problemas, razonar y argumentar, representar, conectar y comunicar. Esos procesos matemáticos tienen que estar presentes, como lo puedo ver ahí en esta gráfica, en todas las áreas, en todo momento. Y entonces, cuando se está trabajando las funciones, se tendrá que estar trabajando con las diferentes representaciones de las funciones, pero también problemas o que inviten a razonar y argumentar. Lo mismo cuando se está trabajando con medidas a nivel de primaria y así. Entonces, es fundamental el trabajo con los procesos matemáticos, que precisamente en esta parte de procesos matemáticos es lo que nos hemos enfatizado tal vez en los últimos par de años como reforma de la educación matemática. Sin embargo, por cuestión de tiempo no podría quedarme explicando lo que hemos estado trabajando en la parte de procesos. Pues, sin embargo, hay un libro recién sacado de Ángel Ruiz, en donde se explica con detalle pues, estos procesos matemáticos y así poder dar ya más herramientas para entender y trabajar el currículo de una forma práctica, de una forma que
que se lleve a las aulas bien. Y luego también el currículo tiene ejes curriculares, actitudes y creencias, tecnologías, historia de las matemáticas, contextualización activa y la misma resolución de problemas. Entonces, es importante, por ejemplo, el papel que juega la historia de las matemáticas dentro del currículo, por ejemplo, lo mismo que las tecnologías, o sea, no es contar una historia de la matemática, es precisamente a través del currículo poder utilizar la historia matemática, ver cómo se resolvió un problema en la antigüedad, resolverlo de esa forma, a ver si se puede hacer con lo que tenemos y crear una conciencia. Y lo mismo con tecnología, por ejemplo, hay habilidades para utilizar eh, tecnologías, por ejemplo, habilidades matemáticas, sí, para utilizar software de geometría dinámica para representar algunas funciones o para representar los giros, traslaciones, etcétera. Bueno, ¿qué ha pasado en la implementación del currículo? ¿Qué ha pasado? Bueno, primero que todo es importante, digamos, ha sido todo un proceso, que este proceso lo ha liderado el proyecto Reforma de la Educación Matemática de Costa Rica, que hemos tenido una gran ventaja en que ha sido que hemos tenido el apoyo de ya tres gobiernos. Eso tal vez es un poco extraño, ¿verdad? Es un poco, pero sí hemos tenido esa gran ventaja. Y y precisamente en esta implementación que el proyecto de Reforma de la Educación Matemática es el que ha estado empujando, entonces se han hecho diferentes actividades o diferentes actividades. Por ejemplo, bueno, y todo esto fue planificado por el mismo proyecto de Reforma de la Educación Matemática, con la ayuda, obviamente, con la ayuda del Ministerio de Educación Pública, con asesores regionales, nacionales y demás. Eh, por ejemplo, se implementaron planes de transición. Como el currículo era totalmente nuevo, no era un cambio de algunos contenidos, de mover contenidos de un nivel a otro, sino que era un currículo nuevo que planteaba una metodología para enseñar matemática, no nueva, pero sí nuevo en el sentido de que está plasmado en un currículo. Eh, entonces, el cambio era muy significativo y por lo tanto se crearon planes de transición. Planes de transición en el 2012, 2013 y 2014 para que precisamente ya a partir de 2015 todos los años lectivos se hayan acomodado y estén 100% con contenidos del currículo nuevo. En los años 2012, algunos años estaban pendientes, en otros se hizo un plan específico para séptimo año, octavo año, por ejemplo. Entonces, se hicieron planes de transición respectivos para cada uno de esos años. También se hicieron planes piloto, por ejemplo, para reconocer actividades interesantes que hacían los docentes. Se hicieron varios planes piloto en diferentes direcciones regionales, también con la ayuda del asesor regional. Y otra, precisamente, que les comentaba anteriormente, este proceso de reforma ha sido fundamental el rol del asesor regional de matemática. Eso, digamos, el, el, el asesor regional, como les explicaba anteriormente, también se le llama asesor pedagógico de matemática, está en su región. Esa región en algunos casos es muy grande, en otras no tanto. Estamos hablando de que en algunos casos tiene que atender alrededor de 300 docentes de secundaria, 5,000 docentes de primaria, ¿verdad? Obviamente no los puede atender a todos. Hay otras regiones un poco más pequeñas, pero sin embargo el asesor regional ha jugado un rol importante porque a través de él o de ella es como hemos llegado a las direcciones regionales. Entonces, es de alabar, digamos, el trabajo de la mayoría de los asesores regionales que han, por decirlo así, como se dice aquí en Costa Rica, se han puesto la camiseta por la reforma, ¿verdad? No todos los asesores regionales, pero sí la mayoría.
Para la implementación, nosotros como proyecto también, entonces tuvimos que crear capacitaciones bimodales a docentes de primaria. Como pueden ver, algo interesante es que vean que los programas se aprobaron en el 2012. Sin embargo, ya desde el 2011 estábamos ya realizando una capacitación bimodal en resolución de problemas para primer ciclo. Eso es para, precisamente el año anterior, ir concientizando a los docentes de primaria y secundaria, como vamos a ver más adelante, sobre la reforma que estaba a las puertas. Eh, algo, digamos, aspectos significativos de estos cursos bimodales es que previo a eso los docentes participaban tal vez en capacitaciones de 40 horas seguidas o sacaban a los docentes una semana completa y recibían un curso, ¿verdad? Entonces, nosotros rompimos con esa forma tradicional de dar capacitaciones en donde las capacitaciones bimodales estaban apoyadas con el uso de la plataforma Moodle. Y entonces, pero tampoco sacábamos a los docentes 5 días seguidos, se sacaban 5 días, pero en un mes se sacaban 2 días, en otro mes se sacaban otros 2 días, y luego al final, al final del curso, otro día. Entonces, era más, el proceso era un proceso precisamente de enseñanza-aprendizaje, era todo un proceso, y además el proceso iba acompañado precisamente de la plataforma Moodle, donde a través de foros, también exámenes hechos ahí en la plataforma y demás, se hacía, digamos, era un proceso largo, pero creo que muy enriquecedor, de 3 meses inclusive. Lo mismo pasó con, por ejemplo, resolución de problemas en el segundo ciclo, en el 2012. En el 2013 se dio un curso de igual bimodal de uso de tecnologías e historia de la matemática, pues sabíamos que estas son dos de los ejes transversales y teníamos que darle cuál es el significado de esos ejes transversales en el currículo. En el 2014 se trabajó con la integración de habilidades. Vimos que, de hecho, hoy precisamente una docente me hizo la pregunta, que es, uh, el currículo o en algunos años está muy cargado de habilidades, está muy cargado de contenidos. Pero el detalle es que si seguimos dando las clases como antes o como tradicionalmente se ha dado aquí en Costa Rica, que es agarrar un objetivo, desarrollarlo, agarrar otro objetivo, desarrollarlo. Entonces vimos que los docentes estaban haciendo eso con el currículo. Y en el mismo se plantea que es necesario, porque las habilidades son habilidades específicas, es necesario integrar habilidades. Eso quiere decir que, por ejemplo, para un mismo problema se pueden trabajar 2 o 3 habilidades o se pueden ir desarrollando 2 o 3 habilidades. Entonces, precisamente vimos esa situación, por lo tanto, hicimos un curso de integración de habilidades. Luego, como les comentaba anteriormente, también fuimos viendo a través de los años las deficiencias o la problemática que tenían los docentes de primaria en el área de relaciones y álgebra. Entonces se les planteó una capacitación, también bimodal, de esa área, solamente de relaciones y álgebra. Y en el 2017 también se aplicó otra capacitación, solamente que se hizo en algunas direcciones regionales, también de relaciones y álgebra. El año pasado se iba a llevar a cabo otra capacitación, pero en ese caso iba a ser presencial de 3 días. Sin embargo, sucedió el asunto de la huelga y otras cosas que no se pudo desarrollar dicha capacitación. Con respecto a secundaria, también en el 2011 se hizo una capacitación con resolución de problemas para tercer ciclo. Realmente esto aquí en este caso, de primer ciclo y segundo ciclo, en primaria es muy normal que cuando los docentes se especialicen o se acostumbran a dar primer ciclo o se acostumbran a dar segundo ciclo. Por eso se dividió de esta forma. En el caso de secundaria, dividirlo de esta forma esas capacitaciones simplemente fue para poder decir, para atender la mitad de la población acá y la mitad de la población acá. Entonces, en el 2012 se hizo, por decirlo así, la otra cantidad de docentes que faltaba por capacitar.
Luego, en el 2013, también uso de tecnologías e historia matemática para secundaria, obviamente, no es el mismo curso anterior. En el 2014, integración de habilidades también. Y en el 2015, como también habíamos visto que una de las áreas en donde los docentes no tenían claro cómo trabajarlo y demás, entonces se dio un curso bimodal de estadística y probabilidad. Entonces, precisamente el año pasado también se iba a hacer otro curso de estadística y probabilidad en algunas direcciones regionales, pero por cuestión de la huelga no se pudo lograr. Entonces, luego, eh, paralelo a esto llega la incursión o nosotros quisimos trabajar que los docentes tuvieran a mano esos cursos que dábamos, por decirlo así, que dábamos de forma bimodal en algunas direcciones regionales o en algunos momentos, que estuvieran en línea. Entonces, pasamos todos los cursos o hicimos cursos de geometría para primer ciclo, números para primer ciclo, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí, esos son algunos de los cursos que se hicieron a través de MOOC. Y estos cursos en donde los docentes se daba un periodo de apertura y los docentes se matriculaban por 3 meses, 4 meses. Entonces, eh, los docentes se inscribían. Algo importante es que no había un certificado, sino que lo hacían realmente porque para aprender, ¿verdad? Porque querían trabajar y aprender sobre cada uno de estos tópicos, ¿verdad? Sin embargo, parte de la experiencia que vimos o que tuvimos fue que vimos que, por ejemplo, un curso de estos, por ejemplo, geometría de tercer ciclo, se llevaba aproximadamente unas 40 horas o 50 horas para poder resolverlo o poder trabajarlo a través de videos, a través de ítems y demás. Entonces, bueno, algo muy importante, ya que estamos acá para hablar de los videos son videos hechos por nosotros mismos, bastante, bueno, son artesanales en el sentido de que son grabados por nuestras computadoras y demás, sí, pero lo importante es que los videos son hechos por las mismas personas que hicieron los programas, entonces eso da que la capacitación sea totalmente anuente o totalmente relacionada o correlacionada con el currículo. Y de hecho así es como la mayoría de nuestros videos o todos los videos siempre tienen relación con lo que plantea el currículo. Entonces, lo que les decía es que estos cursos MOOC eh, planteaban unas 40, 50 horas de trabajo por parte del docente y vimos que a un final el docente ingresaba, como era MOOC, ingresaba cuando podía, pero por ejemplo ingresaba y trabajaba algunas secciones particulares. Entonces, tomamos la decisión de que de esos MOOC convertirlos en mini MOOC, que fue la próxima estrategia que hicimos. Y entonces, por ejemplo, se hicieron colecciones de cursos para docentes de primaria, una colección, y en donde ahí, por ejemplo, hicimos alrededor de 70 cursos mini MOOC, pero ya no era un curso de 40 horas, sino ahora es un curso de 10 o 12 horas, máximo 15 horas. Entonces, y en donde ya, por ejemplo, no tiene que llevar toda la geometría de tercer ciclo o los temas de geometría de tercer ciclo, sino que solamente hay un curso, por ejemplo, de polígonos, o un curso de teorema de Pitágoras, o un curso de semejanza. Entonces, así el docente, si está interesado, no en todo el curso, sino está interesado solo en un tema en particular, matricula ese mini MOOC. Eso implicó, obviamente, crear cursos totalmente nuevos, ¿verdad? Y ofertarlos igual, también se ofertaban en ciertos periodos, algunos cursos se ofertaban para primaria, otros para secundaria, y, y siempre había una dinámica, una comunicación con los participantes. Eh, y algo que también incursionamos, esto fue precisamente a raíz de la huelga, perdón, a raíz de la huelga del año pasado, eh, resulta que los estudiantes eh,
ocupaban prepararse para bachillerato, pero como los docentes estaban en huelga, entonces no tenían cómo prepararse para bachillerato. Y entonces lo que hicimos fue también una colección de mini MOOC, pero ya estos dirigidos a estudiantes para que tuvieran y pudieran matricularse en cursos. Igual, eran 11 mini MOOC, en donde había un curso, por ejemplo, de función cuadrática, y si el estudiante creía que debía de practicar en la parte de función cuadrática, se inscribía, habían videos, habían ítems resueltos, todos resueltos paso a paso, y entonces se creó este material que fue muy importante y aún es importante para los estudiantes que se preparaban para bachillerato. Bien, ¿qué factores afectan o han afectado esta reforma? Los datos que tengo aquí son datos del estado de la educación, que saca un informe cada 2 años. Y, por ejemplo, esa docente que hoy me decía, en esa capacitación me decía, pero es que yo no me da tiempo, no me da tiempo, no puedo, al final tengo que correr, no me da tiempo de ver todo el programa, no me da tiempo de trabajar todo 10º año. Me decía eso. Y entonces yo lo que le decía es que precisamente hay datos que dicen, y estos son los datos que les quiero mostrar acá, que investigaciones que ha hecho el Estado de la Educación, en donde, por ejemplo, el primero lo que dice es que los docentes dedican una tercera parte del tiempo de clase a su gestión y organización. O sea, o sea, son cosas totalmente extracurriculares. Entonces, ya ahí significa que se está perdiendo una tercera parte del tiempo de clase. Pero además de las 222 lecciones de matemática que se deben de recibir al año, se aprovechan 111. Esto realmente es muy significativo. Y precisamente los docentes, una de las mayores quejas que tienen, tanto docentes de primaria como secundaria, aquí en Costa Rica, y eso no solamente de matemáticas, sino en todas las áreas, es la cantidad de actividades extracurriculares que existen. Entonces, la semana cívica se pierden muchas lecciones, la semana de evaluación se pierden muchas lecciones, hay un festival deportivo, se pierden muchas lecciones. Entonces, es una de las críticas que siempre hacen los docentes, pero que precisamente eso afecta mucho a cualquier reforma curricular, independientemente sea esta o cualquier otra, pero lo afecta. También, como pueden ver aquí en el tercero, dice, se registra una alta cantidad de interacciones no relacionadas con el aprendizaje durante el tiempo destinado a la lección, principalmente al inicio y al final de la clase. Solo el 3% del tiempo lectivo, disponible se aprovecha en actividades de aprendizaje conjunto, con un papel más activo del estudiante y mayor retroalimentación del docente. O sea, estamos hablando de que del tiempo que se tiene, el 97% no es o se aprovecha muy poco en actividades de aprendizaje conjunto. Por ejemplo, otros datos que han afectado es que existen múltiples y complejas y superpuestas cadenas de mando dentro de la estructura ministerial, entre instancias centrales, mandos medios y directores de centros educativos, que hacen perder coherencia y eficacia a la política educativa. Esto lo planteé porque, por ejemplo, el asesor regional que es experto en matemática o es del área de matemática va y visita a un docente y va a visitar la clase o observar la clase, pero el asesor regional no tiene ningún tipo de mando, lo único que puede hacer es unas observaciones y pasárselas al director, y a veces el director no hace nada con esas observaciones. Entonces es parte de la estructura y de esta política educativa que se tiene, como a un final es difícil, por ejemplo, docentes que copian planeamientos, docentes que hacen lo que quieren en su clase, docentes que eso, poder corregirlo precisamente por estas cadenas de mando y demás, son muy difíciles de llegarles. Luego, los profesores observados, independientemente de su grado y de conocimiento del programa, no realizan actividades de resolución de problemas. Solo el 1,3% del tiempo se emplea en ese tipo de ejercicios. Entonces, si el programa es de resolución de problemas, solo el 1,3% del tiempo se dedica a eso. Y la mayor parte del tiempo de aprendizaje se dedica a actividades pasivas.
por lo general los estudiantes juegan un papel totalmente receptor. Eso es un informe, precisamente esos tres son del 2019, en donde el estado de la educación obviamente no fue a observar todas las clases, observó unas clases de 10º año de algunos colegios del país y sí sacó algunas conclusiones que son de cierta forma preocupantes. Sin embargo, eh, no todo es negativo. Por ejemplo, algo importante que creo que hay que recalcar es que ya están, o ya existen cambios en la formación inicial. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, la carrera de enseñanza de la matemática cambió hace 3 años toda su currículo. Y, por ejemplo, ahora actualmente plantea cursos, por ejemplo, de didácticas específicas. Por ejemplo, yo el próximo ciclo voy a dar didáctica del álgebra. Entonces, ya se dio didáctica de la geometría, se va a dar didáctica de la estadística. Entonces, ya son cambios importantes, pero no solamente es la incorporación de cursos de didáctica. Y puedo hablar de la Universidad Nacional porque es donde yo trabajo y entonces tengo muy claro lo que se está haciendo allí, que no es solamente la incorporación de las didácticas en un currículo nuevo, por decirlo así, sino además es una visión diferente. Es una visión diferente. Por ejemplo, parte del trabajo que se hace en estas didácticas, el primer trabajo que se hace es agarrar el currículo, tomar el currículo y analizarlo. Bueno, ¿qué pasa con el currículo en álgebra? Se hace un análisis crítico inclusive, pero es parte de lo primero que se hace. Entonces se trabaja con el mismo currículo. Entonces eso no se trabajaba, eso no se hacía antes, ¿verdad? Entonces son esos cambios que se han ido haciendo en esta carrera, que es relativamente nueva, tiene 3 años. Luego, la UCR también ha modificado su carrera de primaria y ya ahora ya tiene alrededor de 4 cursos de matemática y su didáctica. Entonces, eso ha sido, digamos, un cambio bastante significativo. También creó una carrera de educación matemática, ya la tenía, sin embargo, hizo otra más asociada a la parte de didáctica. Y en la UNED también, que es la otra universidad, la Universidad Estatal a Distancia, también ha hecho algunos cambios importantes en primaria y secundaria. Por ejemplo, en el caso de secundaria, la incorporación de más cursos de estadística, que era uno de los problemas o falencias que les decía que existen. Y luego, con respecto a la formación continua, obviamente continuar con los cursos Minibook. Esperamos que con el apoyo del MEP para el próximo año, seguir con cursos Minibook. Pero además de esto, digamos, el proyecto Reforma de la Educación Matemática sigue trabajando y quiero mostrarles más o menos un par de cosas. Voy a salirme de la presentación y mostrarles lo que estamos haciendo ahorita en estos momentos. Son 2 páginas web importantes. Una se llama Blog Reforma Matemática, en donde en este blog la idea es que docentes, asesores regionales, directores, expertos y demás planteen temas. Por ejemplo, estas lecciones de implementación de los programas de estudios está escrito por Jorleni Rojas, que es una asesora regional, y ahí explica ella cómo ha sido este proceso, ¿verdad? ¿Qué dicen las docentes de primaria? ¿Cómo ha estado el proceso? O, por ejemplo, aquí hay uno muy interesante que es el de uno que ha sido de una docente de primaria, ¿ok? En donde es de matematicar, en donde la docente primaria plantea ejemplos también eh, significativos de cómo ella cómo trabaja algunas de las habilidades y hace toda la explicación, cómo lo trabaja en primer grado, en segundo grado, a través del juego, ¿verdad? Y entonces, digamos, por decirlo así, es muy nuevo. Lo inauguramos hace desde, bueno, agosto más o menos, 3 meses. Y sin embargo, ya hay bastantes entradas ahí, tanto de docentes, de nosotros mismos y demás. Entonces, esto es un espacio bonito y interesante.
Y la otra página que quería comentarles, que es lo que estamos trabajando ahorita fuertemente en el proyecto de reforma de la educación para poder incentivar y seguir trabajando con la reforma, es la página de recursos libres, se llama así, recursoslibres.reformatemática.net. Y entonces en esta página, como pueden ver, ahorita está completo décimo y undécimo. Entonces, precisamente con la situación que habíamos hablado anteriormente de que los estudiantes se vieron en problemas cuando vino la huelga, entonces, ¿qué hacían? Entonces, nos planteamos de que es necesario que los estudiantes tengan acceso o se autopreparen, ¿verdad? Eh, entonces, agarramos el currículo, igual, todo eso está dividido en subtemas de acuerdo al currículo, y para cada uno de ellos, entonces lo que hay es, por ejemplo, en el caso de sistemas de ecuaciones, hay un menú en donde en este menú viene un video explicando qué va a contener, qué contiene nosotros llamamos UVAs, unidades virtuales de aprendizaje, qué contiene esta UVA. Siempre va a tener un problema, obviamente estamos de acuerdo al currículo, entonces se le plantea un problema, luego se le plantea la solución del problema a través de un video, uno o dos videos de 3 minutos a lo sumo. Luego, en el desarrollo del tema, lo que se hace es que se explica lo que son los sistemas de ecuaciones. ¿Okay? Después, en la práctica, vienen algunos ejemplos de igual para resolver problemas con resolución, los problemas con, en este caso, sistemas de ecuaciones. Y esta práctica es totalmente, o sea, tiene solución, se le da la respuesta y también se da toda la solución para que el estudiante lo observe. Luego, en videos recomendados, vienen algunos videos hechos por nosotros también sobre el tema. En otros recursos adicionales, puede ser que vengan videos o vengan actividades hechas por applets. Viene un glosario, pero además de eso dijimos, bueno, no solamente para estudiantes, sino que también para docentes, cómo tomar esta uva y llevarla. Entonces se le hace todo un análisis a esa uva en elementos didácticos, explicando, por ejemplo, en cuáles habilidades del programa de estudios se trabajan, otras habilidades, algunas indicaciones metodológicas y luego los niveles de complejidad. Aquí es donde se explica cada uno de los procesos, cómo se trabajan los procesos matemáticos en la solución del problema que se les dio y otras materiales. Entonces, esto es lo que hemos estado trabajando, décimo y undécimo año están completos. La idea es que el próximo año, con el apoyo del Ministerio, seguir con el apoyo del Ministerio de Educación Pública para completar octavo y noveno. Eso ha sido un trabajo bastante grande y más o menos, digamos, en esto es lo que estamos, ¿verdad? Entonces, eh, para hablar de la educación matemática en Costa Rica o en cualquier país, yo sé que esto apenas es una pincelada, pero más o menos de la experiencia que he tenido en todos estos procesos, como parte del proyecto, como parte de la Universidad Nacional, donde soy formador de formadores, como profesor de secundaria, que también recién aplicado el currículo en el 2013, me devolví a las aulas y tuve la oportunidad de implementar el currículo en el colegio donde yo tengo mi propiedad, que es un colegio nocturno, y entonces, desde todas esas perspectivas en que he estado, eso es un pincelazo de lo que pienso yo que es la educación matemática en Costa Rica. Algunas ideas, nada más. Les agradezco su atención y creo que hay un espacio para preguntas o algo así. Gracias, Ricardo. Sí, quedamos abiertos, entonces tenemos un tiempito para que los participantes puedan hacerte preguntas o comentarios o puedan hacer aportes al proceso que están realizando. Hola, Sí, Hola, Edgar. hola. Sí. Es hola Edgar Ricardo, Gesser. Ah, Gesser. Hola, Gesser. ¿qué tal? Adelante, ¿Cómo Gesser. están? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Solamente quizás dos consultas. Gracias primero por tu presentación, ya nos da una idea más de lo que está pasando en Costa Rica. Eh,
Tenía dos consultas. Primero es que hablan de esos MOOC, de esos especie de cursos que están ofreciendo para los profesores. Yo quería saber si hay un tipo de certificación que otorga el Ministerio de Educación o las universidades que lo ofrecen para, como para enganchar un poco a los profesores, ¿no? Si también están interesados en ello. Tú hablas también que muchos profesores se inscriben por el propio interés, ¿no? Pero a lo mejor hay algún tipo de certificación, o ya sea laboral o alguna otra para esa. Y la otra es si, no sé si podría explicarnos un poco de cómo es el proceso de ingreso al sistema educativo ahí en Costa Rica, los profesores. Ok. Eh, con respecto a la certificación de estos MOOC, bueno, realmente al inicio hicimos una certificación. Se les daba un certificado que era virtual, ya completó tal cantidad de horas y se le daba un certificado virtual. Sí. Sin embargo, digamos que eso era más que todo para que el docente lo tuviera y demás, porque eso no lo reconocen aquí en el país. Eh, y de hecho, ahora todavía se han hecho intentos para poder certificar los cursos. Sin embargo, ahora más bien hay un problema un poco mayor, de acuerdo a la nueva ley ah, ya se me olvidó, la nueva ley que ingresó este año de impuestos y demás. Y una de las cosas que están, que bueno, que está establecido es que si el docente, es algo muy para mí ilógico, pero bueno, así está establecido. Si el docente no paga por el curso o por la capacitación o por el congreso, el certificado no vale. Es algo muy, es algo tan extraño, pero bueno, así fue como se interpretó y así es como se está llevando a la práctica. Y obviamente nosotros, como somos parte del Ministerio de Educación Pública, no podríamos cobrar por cursos de ese tipo, ¿verdad? Entonces ya ahí habría otro problema. Ujú. Entonces, si el mismo ministerio da el curso, no podría ni cobrar, entonces la certificación es complicada. Y con respecto a la otra pregunta, no entendí si Ujú. es para ingresar a, me imagino que a la universidad. No, o sea, me refiero a, por ejemplo, tienen varias salidas para poder ejercer la docencia, hablar de planes de formación de educación Ah, primaria, de educación secundaria. ¿Cómo es el ujú. proceso de una vez graduado el profesor? ¿Cómo hace para ingresar al sistema educativo, Ok, eh, ya sea ok, público o privado? listo. Si es privado, realmente es simplemente ir a dejar el currículo y que estén ocupando algún profesor o maestra. O sea, de privado es muy sencillo. Si es público, hay dos formas. De forma interina, que igual usted vaya y va a dejar los papeles, se le asigna un puntaje en servicio civil, se le asigna un puntaje y de acuerdo, digamos, si están ocupando a un profesor porque por un embarazo, entonces se puede hacer un nombramiento de 4 meses, entonces buscan en la base de datos y lo nombran y así está. O sea, eso es. Y luego lo que es ingresar en propiedad, que se hace cada 2 o 3 años el Ministerio de Educación Pública, de hecho, precisamente acaba de terminar el Proceso. concurso, se hace todo igual, se debe llevar a servicio civil todo lo correspondiente, el título, certificados, experiencia laboral, etcétera. Se le asigna un puntaje. Usted dice, yo quiero trabajar en todo el país o quiero trabajar en estas zonas y de Mm, acuerdo ahí se va haciendo el algoritmo para ver si le corresponde, en qué institución le corresponde y demás. Entonces, más o menos así es como se ingresa, pero siempre es a través de un concurso. ok. Bueno, muchas gracias. Lo que ahorita sí está Ujú. en la palestra, se ha estado diciendo, es con respecto a aplicar evaluaciones a los docentes, Ujú. ¿verdad? Tanto los que ingresan como los que ya están, pero eso está ahí. El Ministerio de Educación Pública lo ha dicho en algunas conferencias, han sacado algunas publicaciones, pero todavía no hay nada definido. Ok. El Ujú. gremio supongo que estará expectante. Exacto, claro, Ok. totalmente. Bueno, muchas gracias. Con gusto, César. Hola, Hola. hola. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Nelly. Saludos a todos. Bueno, la verdad es que de esta reforma conozco bastante.
por la vinculación que hemos tenido a través de Redumate. Te quiero y los felicito por el trabajo que realizan, porque creo que no han sido simplemente parche para cambiar algunas cosas, sino una reforma, como he leído en alguna parte, revolucionaria. Fíjate, ya tienen desde el 2012 ahora 7 años, ¿verdad? Entonces, a 7 años del inicio de la implementación de esta reforma, ¿han valorado ustedes los alcances de la misma en cuanto al aprendizaje de los estudiantes? O sea, en cuanto al desarrollo de la competencia matemática en los estudiantes de primaria y de secundaria. ¿Cuáles crees tú que han sido los principales logros de la reforma hasta ahora? Ok, es que algo interesante que siempre lo comentamos ahí dentro del grupo de Reforma a la Educación, es que a nosotros seríamos los primeros interesados en investigar qué es lo que está pasando en las aulas, si este proceso, digamos, tanto el aprendizaje de los estudiantes y también como parte de los docentes lo están llevando a cabo y demás, eso nos encantaría. Pero la respuesta que siempre Ángel plantea, y es cierto, y eso estamos, es que ahorita estamos haciendo la reforma. O sea, no nos podemos partir en dos para hacer la reforma e investigar sobre la reforma. Que nosotros no hemos podido investigar sobre la reforma, porque estamos en todos estos procesos, como lo vieron, MOOC, mini MOOC, capacitaciones virtuales, ahora con esta página, con estas páginas y demás. Y aparte que somos muy poquitos, apenas acaso somos 8, ¿verdad? Entonces, ha sido complicado la parte de la investigación sobre. Lo que se ha pasado fue algunos de los datos, bueno, estos fueron algunos de los datos que yo adquirí del estado de la educación, pero realmente el estado de educación tiene ya un capítulo enorme sobre la investigación que hizo en este grupo de 10º año. Y lo que se observa sí es que los docentes aún no están trabajando como debería trabajarse. Hay mucha pasividad por parte de los estudiantes en esas observaciones que se pudieron hacer, porque igual indican que eso no se puede generalizar, porque a un final sí fue una cuestión cualitativa. Sin embargo, sí, digamos, eso llama la atención, ¿verdad? Sin embargo, creo que, digamos, a nivel internacional se ha reconocido, digamos, el, lo que contiene la reforma, pero sí hace falta un poco, digamos, a nivel de país, una mayor conciencia por parte de los docentes, etcétera, un mayor empuje por parte del Ministerio de Educación Pública y otras entidades, y que creo que con estos cambios que han existido en la formación inicial, va a existir ese empuje, pero sí por parte de nosotros, como proyecto, no hemos podido ingresar a investigar sobre eso. O sea, somos los más interesados, pero ahorita no podemos, no tenemos tiempo. Ok, gracias. Gracias, Nelly. ¿Alguien más se anima? Gracias, Gilberto. Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Edgar Guacanemi. Hola, Edgar. Saludo a todos los colegas que están conectados de una vez. Me gustaría preguntarte algo. Sabemos nosotros que ustedes han sido los líderes, digamos, de la propuesta de reforma, que ustedes han liderado también el proceso de formación continua de los profesores, pero también que ustedes hacen parte de las universidades que forman a los profesores. Me gustaría saber qué del aprendizaje que ustedes han logrado en estos procesos de formación continua de profesores han incorporado a las experiencias de formación inicial de profesores a través de los programas que tienen ese fin. Esa es mi pregunta. Excelente, Edgar. Qué dicha que lo preguntó. Vieras que ha sido interesante porque algunos de nosotros ya, o sea, Marianela trabaja en la UNED, Luis también trabaja en la UNED, yo que trabajo en la Universidad Nacional y demás. Vieras que ha sido muy interesante el hecho de que, digamos que
se reconozca el trabajo, digamos, ese trabajo que uno ve en esa formación continua que dice Edgar, ¿verdad? Y que precisamente los compañeros que están pensando en el curso que van a dar, etcétera, se acercan a uno y siempre, bueno, al menos en mi persona, les hablo de mi experiencia, se acercan a mi persona y dicen, mira, Ricardo, ¿cómo piensa usted que se puede trabajar? ¿Qué dice el currículo de esto? Eso antes no existía. Y vieras que por ese lado, al menos yo me siento muy contento de que ya que exista esa apertura y que exista, bueno, en mi caso, aparte de todo esto, yo participo también en la comisión curricular de la carrera de enseñanza de la matemática de la Universidad Nacional. Entonces también ahí mismo en la comisión curricular yo soy como el referente, cuando se habla algo de los programas y demás, yo soy el referente de los programas. Y entonces creo que ha sido importante, o inclusive como también referente, ¿qué opinan los docentes, qué piensan los docentes de esto? ¿Qué pasa con los docentes de esto? Así como, por ejemplo, ahorita, ahorita lo comenté, en la UNED se incorporó un nuevo curso de estadística. Y entonces eso no fue porque a alguien se le ocurrió, sino que precisamente hubo una iniciativa por parte del director de la carrera en ese caso, y consultó al compañero, el compañero le dijo, mira, lo mismo sucedió con el curso de Historia de la Matemática, toda la reestructuración que se le dio a ese curso de Historia de la Matemática, pensando precisamente de cómo está ahora planteado en el currículo la historia. Y entonces sí ha sido una retroalimentación importante, se está dando un apoyo, y creo que yo espero que tal vez dentro de un par de años o 3 años más todavía haya una retroalimentación más fuerte, apoyando o bien sacando licenciados o tesis de licenciatura de estos muchachos que están ahorita en proceso de formación, pero que esos temas sean asociados a cuestiones de la reforma, bueno, de reforma no, perdón, de la, bueno, de la reforma, sí, de esta reforma o del currículo. Y entonces creo que ahí, al menos yo ya estoy trabajando en algunos temas que tienen que ver, bueno, con pensamiento algebraico, pensamiento funcional, con algunos jóvenes. Y entonces les ha llamado la atención, pero eso significa que tienen que meterse dentro del currículo, etcétera. Entonces ha sido interesante y que espero que dentro de unos 3 años hayan unas tesis de licenciatura en ese sentido. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Gracias. ¿Alguien más? Gilberto, una Adelante, pregunta Nelly. para ti. ¿Para mí? ¿Cómo estás? Sí, para ti. Bueno, ya se han cumplido las 4 primeras charlas planificadas para este primer ciclo del seminario, ¿verdad? Sí. El primer martes del mes de enero, a lo mejor que todavía estamos allí con la resaca del Año Nuevo. ¿Cuándo iniciaríamos y con cuáles países para el próximo, el segundo ciclo o la continuación de este ciclo? ¿Tienes ya pensado ya en eso? Mira, no, nosotros con Gilbert y con Gesser habíamos acordado que la semana que viene haríamos una reunión para hacer como el balance de lo que vivimos en este ciclo de este semestre y tomar decisiones sobre la continuidad del seminario. Indudablemente yo creo que la intención es seguir con otros países y tendríamos como Claro. estas 2 semanas de diciembre para organizar un cronograma, contactar de pronto algunas, como qué países podrían ser y qué personas podrían presentar y efectivamente estaríamos retomando el ciclo a partir del mes de febrero. Porque Ok. creo que fue interesante.
pues, particularmente, bueno, eso sí, porque no lo hemos hablado todavía con Gesser y con Gilbert, particularmente para mí ha sido como muy interesante poder ver como las líneas comunes que tienen todos estos procesos curriculares, también las diferencias, y creo que hay unos balances que vale la pena también empezar a realizar. Entonces, yo creo que antes de Navidad les estaríamos informando por los medios de difusión que tenemos acerca de cómo, por lo menos unas primeras ideas, así no sean todavía definitivas, de cómo podríamos continuar y después retomaríamos el trabajo a partir del mes de febrero, porque en enero sí sería un poco difícil por los periodos de vacaciones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que a partir de febrero, y creo que el espacio no se debe dejar perder. No, claro que no. Tenemos que aprovecharlo y después cambiar quizás a temas más específicos dentro de educación matemática. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que ahora cerrar este ciclo con otros países de nuestra región, de nuestra red, hacer un balance, creo que hay que hacer un ejercicio, empezar a hacer un ejercicio de recuperar en los videos y empezar a hacer como esas cruces en términos de cuáles son las líneas comunes, cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones, cuáles son los desarrollos teóricos, porque creo que en algún momento tendremos que hacer ese balance y ese recoger la experiencia también para empezar a mirar qué lecciones y qué caminos debemos y podemos seguir. Excelente, gracias. Bueno, si no hay más intervenciones, entonces podemos ir cerrando nuestra conferencia del día de hoy. Y pues en primer lugar agradecer a Ricardo por su excelente presentación. Creo que nos dio una ilustración muy importante sobre cómo se ha desarrollado la reforma. Uno identifica problemas comunes, por ejemplo, se ve aquí como estos proyectos de reforma son proyectos de muy largo plazo, llevan ya 9 años en el proceso, sin embargo todavía hay mucho camino que recorrer también por lo que nos cuenta. Entonces creo que nos deja muy buenas opciones y muy buenas lecciones en términos de los ejes conceptuales que también uno identifica ya también ciertos elementos comunes a lo largo de todo el proceso. Muchas gracias también a todos los participantes y en los próximos días les estaremos compartiendo el enlace al video. Recuerden que lo deben descargar porque se borran con pasado un cierto tiempo, pero también se están cargando y pueden visitar el canal de YouTube de Redumate, que ahí podemos encontrar los videos de las conferencias anteriores y también de este estará próximamente allí. Muchas gracias a todos, feliz tarde y feliz Navidad por si no nos volvemos a ver en los próximos días por estos canales. Bueno, Gilberto, Saludos. muchas gracias. Feliz año para todos también. Bueno.